porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Quiero invitarlo a que juntos podamos estudiar la palabra de Dios en Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Titulé este mensaje como Cuando la voluntad de Dios duele. Las páginas de la Escritura están plagadas con historias de individuos que por obedecer a Dios experimentaron mucho dolor y sufrimiento. Pienso en Oseas, que Dios lo mandó a escoger una esposa. Me imagino que él tendría algunas conocidas que hubiera seleccionado, pero el Señor le dijo: quiero que escojas para ti una mujer de entre las prostitutas. Eso está en Oseas capítulo 1. Así que Oseas fue y se casó con una prostituta llamada Gomer, que desde luego le fue infiel y lo dejó. Uno esperaría que Dios le dijera: muy bien, has hecho lo que te pedí que hicieras, el sufrimiento se acabó. Pero no. Pienso en Noé. Muchas veces nos olvidamos que él enfrentó el dolor, la burla, el sufrimiento por más de 120 años, como nos cuenta Génesis capítulo 6. Pienso en el apóstol Pablo, quien obedeció a Dios y perdería su vida en Roma, donde según la tradición fue decapitado. Sin embargo, amigos, al llegar a este pasaje de la Escritura que vamos a ver hoy en nuestro estudio del Evangelio de Marcos, no puedo pensar de ninguna otra persona que haya sufrido una experiencia tan dolorosa por hacer la voluntad del Padre como Jesús mismo experimentó. Este pasaje es, creo yo, el ejemplo más claro de un tiempo en que la voluntad de Dios es dolorosa. Pero aquí vamos a ver cómo se prepara el escenario. Vaya a Marcos capítulo 14, por favor. Veamos este pasaje de la Escritura y confiemos en que Dios desafíe nuestros corazones a vivir para Él. Vamos a comenzar con el versículo 32. ¿Ya tiene su Biblia? Marcos capítulo 14, versículo 32 dice, a propósito, para darle una idea del contexto, esto sucede a la medianoche. Jesús y sus discípulos acababan de terminar de comer una cena completa celebrando la Pascua. Ellos han caminado y subido la ladera oeste del Monte de los Olivos hasta llegar a un lugar llamado Getsemaní, que literalmente significa prensa de aceite. Se trata de un lugar lleno de olivos. Las aceitunas se prensaban y de allí salía el aceite de oliva. Este era el lugar al que el Señor Jesús iba a orar. De hecho, los evangelios nos dicen que Él iba allí muy a menudo. Es interesante ver que hay una persona en el Nuevo Testamento que permanece en el anonimato, pero sirvió al Señor permitiéndole usar este huerto que poseía, este pequeño oasis para Él. No había jardines dentro de los muros de Jerusalén, ya que era una ciudad llena de casas, calles y actividad. Para encontrar un jardín, uno tenía que salir de la ciudad, ir más allá de los muros. Los de mayor poder adquisitivo eran los dueños de los jardines, así que evidentemente una persona rica era la que poseía este huerto de Getsemaní. Para el Señor era un lugar de oración, era el lugar en el que durante su ministerio tendría retiros espirituales. Ahora sí, Jesús va a Getsemaní por última vez a orar. Fíjese lo que dice Marcos 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Ahora, observemos al Señor y a su círculo íntimo, es decir, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan? Quiero hacer una pausa aquí y preguntarnos, ¿por qué Jesús escogió a estos tres discípulos? Evidentemente, Él llega a la entrada del huerto de Getsemaní, deja a los discípulos a un lado y les dice: guardaos y velad. Quiero pasar un tiempo en oración sin interrupciones. Si los dejo en la puerta, cualquiera que me busque, por lo menos tendrá que hablar con ustedes primero. Jesús luego escoge a tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan.
Los hace pasar al huerto con él y ellos van a estar a una distancia desde la que podrían observar. Ahora, hay varias razones por las cuales Jesús llevó a estos 3 discípulos con él, pero permítame darle por lo menos 2. En primer lugar, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan como compañía. Jesucristo va a enfrentar el momento más solitario de su vida en esta tierra. Él será traicionado, negado y todas las cosas que sabemos que le pasaron. Así que él toma a sus amigos más íntimos, esos 3 que siempre estaban con él. Ellos estuvieron con él en el monte de la Transfiguración y cuando Jesús resucitó a la hija de Lázaro. Parece que quería que algunos discípulos prestaran atención y escogió a estos 3. Sin embargo, no creo que los haya escogido solo para que le hicieran compañía. En segundo lugar, Jesús lleva a estos 3 discípulos con él al huerto para instruirlos también. Pedro, Jacobo y Juan eran los líderes entre los discípulos. Jesús sabía que si quería enseñarle algo en específico a los discípulos, podía enseñarle a estos 3 y ellos a la vez le enseñarían al resto de los discípulos. Pienso que Jesús tomó a estos 3 líderes y los hizo pasar al huerto con él porque también quería que ellos lo observaran. Él quería que ellos vieran su agonía y angustia. Tal vez quería enseñarles una lección de cómo lidiar con la voluntad de Dios cuando ésta duele. No sabemos. Jesús siempre era el maestro, aún en su agonía. Él tomó a estos 3 para que por medio de la observación aprendieran. ¿Por qué estaba deprimido Jesús? También me gustaría responder esta pregunta. ¿Por qué estaba Jesús deprimido? Fíjese lo que dice Marcos 14, 33 y 34. Allí vemos su depresión. Dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Por qué estaba Jesús deprimido así? Porque él, siendo el Hijo de Dios omnisciente, sabía exactamente lo que iba a suceder. Como resultado, permítame darle varias razones de su depresión. Jesús sería traicionado por Judas. Judas era uno de los que anduvo con Jesús por más de 3 años y aún así los traicionaría. Me imagino que debe de ser deprimente pensar que uno dio todo por enseñar y formar a alguien, y luego esa persona, por 30 piezas de plata, deja de lado toda amistad y afinidad. Entonces, él está así, de esa manera, el Señor está entristecido, porque sería traicionado por Judas. Pienso que Jesús estaba deprimido porque sabía que Pedro le negaría también. Simón, justo la persona a la cual él bautizó Petros, o piedra, en el cual invirtió tanto tiempo y dedicación, en el momento más crítico le negaría. Pero pienso que el rechazo de Israel fue algo que contribuyó aún más a su estado de depresión. Él vino del cielo para ser rey, para ofrecer el programa del reino, pero lo rechazaron como Mesías. En cuarto lugar, Jesús estaba deprimido porque cargaría con el pecado del mundo entero. Amigos, estamos intentando explicar algo que es inexplicable. Nosotros ni siquiera podemos comprender la agonía por la cual Jesús pasó. Ni siquiera podríamos llenar un archivo con todo el sufrimiento que Cristo debe haber pasado al saber que sería hecho pecado, al cargar sobre sí los pecados del mundo entero. Nosotros ni podemos imaginarnos esto. Pero en quinto lugar, sin dudas, el abandono del Padre justo antes de la muerte en la cruz debe haber sumado a su depresión. Dios el Padre y Jesús habían sido inseparables, desde luego. Pero en sexto lugar, siendo humano, el temor de estar cerca de la muerte seguramente estuvo presente.
Estoy seguro que, sabiendo todo lo que la cruz significaba, Jesús estaba lleno de temor. Tal como alguien dijo en una oportunidad, Jesucristo en el huerto levantó la copa de nuestra agonía y angustia y bebió toda la condenación. Y en este estudio estamos haciendo ciertas observaciones. Observamos al Señor con sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Pero avanzando ahora en nuestro estudio, vamos a observar al Señor solo en oración. Veamos su angustia. Fíjese Marcos 14:35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Esto es interesante, porque el tiempo verbal en el griego indica que Jesús se postró constantemente y oró constantemente. Es como si Jesús, en los rincones oscuros del huerto, fuera observado por Pedro, Jacobo y Juan antes de que éstos se quedaran dormidos, arrodillándose, levantándose, arrodillándose de nuevo y orando de nuevo mientras lloraba. Debe haber sido algo impresionante ver a alguien en su agonía así. Pero veamos, no solo su angustia, sino también su agonía. Vaya en su Biblia a Lucas capítulo 22, por favor. Si tiene la oportunidad de leer la Biblia, lea Lucas capítulo 22, que agrega algunos detalles de lo que estamos leyendo y revela un poco más en cuanto a la agonía que Jesús sufrió. En términos médicos, lo que Jesús está experimentando se llama hematidrosis. Evidentemente, por lo que he leído, esto sucede cuando los capilares se rompen debajo de la piel y la sangre se junta con la transpiración, de manera que uno suda sangre. Fíjese lo que dice Lucas 22:44. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No tengo dudas de que Jesús podría haber muerto esa noche en el huerto. Evidentemente, cuando a uno le sucede esto, es porque está en una agonía muy profunda. Jesús estaba pasando por una angustia, una agonía tan intensa que podría haber muerto del corazón. En Lucas 22:43 leemos que a esta altura un ángel viene y le sirve. Es como si hubiera sido prematuro que él muriese en este momento, así que un ángel de Dios viene y lo alivia momentáneamente. Sin embargo, amigos, esto nos da una pauta de la agonía que Jesús experimentó. Escuche sus oraciones, por favor. Vaya ahora nuevamente a Marcos capítulo 14 y fíjese en las oraciones de Jesús. Marcos 14:35 leemos, yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró. La palabra empleada para orar en este versículo es la palabra griega proseuchomai. Se trata de una palabra diferente a la empleada generalmente para orar. Proseuchomai no da la idea de rogarle a alguien por algo, sino que da la idea de derramar el corazón ante alguien. Jesús está derramando su corazón, descargándose ante el Padre. Permítame indicarle 3 elementos de la oración de Jesús que van a ayudarnos cuando luchemos con la voluntad de Dios. Primero, fíjese en la fortaleza que Jesús saca del amor de Dios. Marcos 14:36 dice, y decía, Abba, Padre. Es interesante ver que si bien él estaba en tal agonía, Dios sigue siendo su Padre, y él continúa pensando que Dios el Padre es su Padre. Pienso, amigos, que cuando nosotros enfrentamos una prueba, lo primero que estamos tentados es a decir, no le interesa lo que me pasa. ¿Qué tipo de padre, qué tipo de Dios eres? Es lo primero que viene a nuestra mente. Fíjese que en esta agonía en que Jesús se encontraba, él aún evidencia una relación íntima con el Padre. Él dice Abba, que es una manera íntima de decir Padre, es como decir papá. Cristo tenía una relación fuerte con el Padre. En segundo lugar,
Fíjese en la lucha de Jesús con el plan de Dios. Fíjese en la próxima frase de Marcos capítulo 14, versículo 36. Dice, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Este versículo es muy, pero muy interesante. De hecho, si usted lee unos 100 comentarios distintos, va a encontrar 100 puntos de vista diferentes en cuanto a lo que significa la copa. El punto de vista de cada uno puede parecer bueno y tener sentido, así que uno termina con una variedad de ideas en cuanto al significado. Al estudiar, llegué a la conclusión. Pienso que sería correcto pensar que muchos de los puntos de vista están en lo cierto. Esta copa era una combinación de agonía. Se podía haber referido a la muerte de Cristo, a su rechazo y al hecho que sería hecho pecado. Pienso que debemos de reconocer que la copa era muerte y separación. Es increíble pensar que si bien estamos hablando de la persona de Cristo, Él llegó a un punto de su vida en el que parecería que tropezaría, si bien no lo hizo. Es como si le hubiera pedido a Dios el Padre, Padre, sé que esto significa la muerte, así que, si es posible, hagámoslo de otra forma, de otra manera. Nosotros tenemos una idea a veces, como que el Señor está en el huerto de Getsemaní y tiene un libreto que seguir, así que da cada paso para lograr la redención. Bueno, es hora de orar, porque la Escritura dice que debo orar. Ahora tengo que postrarme, pero no es así. Esto era real. Esta era una agonía, era contemplar la muerte. Jesús dijo, esta copa es casi demasiada carga. Entonces, estamos viendo aquí a través de este estudio de la palabra de Dios 3 elementos de la oración de Jesús que nos están ayudando para cuando estemos luchando con la voluntad de Dios. Él se fortalece y saca valor del amor de Dios. En segundo lugar, Él allí está luchando con el plan de Dios. Y en tercer lugar, fíjese en la entrega de Jesús a la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice la última parte de Marcos capítulo 14, versículo 36. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hace poco leí acerca de una familia misionera que estaba sirviendo a Dios en Ecuador. Ellos tenían su casa al pie de una montaña y en el año 1971 hubo un accidente en el cual cientos de metros de tierra cayeron formando un alud. Para los que lo vieron, parecía que este alud fue diseñado para matar a la familia misionera, ya que la cadena montañosa se extendía por muchísimos kilómetros. La familia de estos misioneros recibió un telegrama informándoles que sus familiares habían muerto. Leí una historia de una mujer cuyo hijo recién terminaba su entrenamiento y se iba a ir como misionero a otro país. Cuando estaba en el aeropuerto, encontró una hoja de papel y le escribió una nota a su madre. Del otro lado del papel estaban inscritas las letras P.R.Q., lo cual se lee ¿por qué? El joven subió al avión y luego ese vuelo se estrelló y no hubo sobrevivientes. Uno puede pensar en todo el potencial de un hombre que recién se había preparado para salir a la obra y su avión se estrelló. La madre recibió la nota y la palabra escrita del otro lado, que es lo que usted y yo a menudo nos preguntamos. ¿Por qué? ¿Por qué? En su vida y en la mía, cuando nos cuesta entender por qué algo sucede, o cuando luchamos con algo que estamos convencidos que Dios quiere que hagamos, pienso que no debemos preguntarnos por qué, sino quién. Eso es lo que Jesús hizo al entregar su voluntad a la voluntad del Padre. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Eso es victoria.
Por último, vamos a aprender de los discípulos. Ahora, mientras todo esto sucede con Jesús, tenemos también lo que sucede con los discípulos. Veamos esto con más detenimiento y aprendamos algo de ellos también. En primer lugar, note la indiferencia de los discípulos. Fíjese lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 37. Jesús, después de haber pasado una hora en oración, acudió a Pedro, Jacobo y Juan, diciendo: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Evidentemente, hay indiferencia en la vida de los discípulos, ya que en este versículo vemos que ellos no comprenden realmente lo que está sucediendo. Tal vez estos detalles fueron provistos a Marcos por Pedro, quien vio al Señor postrándose, llorando, agonizando y luego se fue a dormir. ¿Cómo actúa usted cuando hay dificultades? Quizás usted tiene una decisión difícil de tomar o alguien lo está irritando en el trabajo. Tal vez es eso. ¿Está perdiendo el sueño por esas cosas? Yo no entiendo cómo es que estos hombres durmieron, pero lo hicieron. Pienso que esto revela su indiferencia. En segundo lugar, note la confianza de los discípulos. En Marcos 14:38 el Señor les dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pienso que estos tres discípulos estaban muy confiados. De hecho, Pedro, Jacobo y Juan probablemente se despertaron, se rascaron la cabeza y pensaron: bueno, Señor, ¿no nos escuchaste cuando te dijimos que no te dejaríamos? Nos quedamos contigo hasta la muerte. Ahora nos podemos ir a dormir. Estamos confiados. Fíjese que el Señor Jesús nunca les pidió que oraran por Él, sino que dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque si bien ustedes se sienten seguros en su espíritu y piensan: estamos dispuestos a ir a la cruz, la carne es débil. Es interesante que en esa escena en Getsemaní Jesús es humilde y eso lo lleva a orar, pero los discípulos están seguros, con confianza, y eso los lleva a dormirse. En tercer lugar, note la cobardía de los discípulos también. Marcos 14:50 dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos le dejaron y huyeron. Ahora usted y yo, si conocemos a Cristo, somos discípulos. ¿Qué nos enseña Cristo en cuanto a hacer la voluntad del Padre, incluso cuando duele en este pasaje? Permítame darle 4 lecciones que he aprendido de esta porción de la Escritura. Número 1, el estar cerca de Dios no quita la probabilidad de sentir dolor. Nadie estuvo más cerca con el Padre que Jesucristo. Cuando le sobrevengan pruebas, no se tiente a pensar: bueno, debo estar pecando o debo estar haciendo algo malo, por eso tengo esta prueba. Puede ser que usted esté en plena comunión con Dios, que esté bien en su vida cristiana, pero su voluntad va a incluir dolor, dificultad y hasta tragedias. La cercanía con Dios no borra el potencial de sufrir, puede venir. Entonces, estar cerca de Dios no quita la probabilidad de sentir dolor. Número 2, cuando uno está dolido, debe utilizar la amistad, no ignorarla. Pienso que el Señor nos da un punto muy práctico al llevar a estos 3 discípulos con Él al huerto. Él realmente no los necesitaba, pero nos da un precedente en cuanto a los amigos. Sé cómo es cuando uno está pasando por un tiempo difícil. A veces uno quiere construir un muro y no dejar pasar a nadie. No quiere que nadie lo moleste, quiere pasar la tempestad solo. En estas ocasiones, las amistades pueden jugar un rol importante. Uno como amigo puede jugar un papel importante para otros, y pienso que esto es realmente maravilloso. Entonces,
El estar cerca de Dios no quita la probabilidad de sentir dolor. Cuando uno está dolido debe utilizar la amistad. Número 3. Nuestros recursos cuando estamos en agonía son la palabra y la oración. Es interesante que Jesucristo oró 3 veces en el huerto en 3 ocasiones distintas. Jesús fue tentado por Satanás en otras 3 ocasiones. Cada vez que fue tentado por Satanás en el desierto, él respondió con la palabra de Dios. En nuestro pasaje de hoy, en el huerto, pienso que se estaba librando una batalla entre las fuerzas del mal y las de la justicia. Cada vez que se presentaba una batalla, el Señor Jesús respondía en oración. Número 4. Oramos no para cambiar la voluntad de Dios, sino para cambiar nosotros mismos. ¿Escuchó? Cuando estamos orando en un momento difícil, no oramos para cambiar la voluntad de Dios, sino para cambiar nosotros mismos. Las oraciones de Jesucristo en el huerto de Getsemaní no pretendían cambiar el plan del Padre, sino alinearse con la voluntad del Padre. Muchas veces usted y yo consideramos a la oración como el motor que va a cambiar lo que Dios pretende hacer para que haga lo que nosotros queremos. ¿Escuchó? Creo que esto es una gran realidad. Muchas veces usted y yo consideramos a la oración como el motor que va a cambiar lo que Dios pretende hacer para que haga lo que nosotros queremos. Pensamos que si oramos consistentemente, entonces de alguna manera podemos cambiar su mente soberana. No. La oración es dirigida a Dios para permitirle que nos cambie a nosotros, para permitirle hacer una obra en nuestros corazones. Luego, al lidiar con el dolor, con las pruebas, con las dificultades, Él puede hacer una obra en nuestros corazones y cambiarnos. No sé a dónde se encuentra usted hoy, mi amigo, pero sospecho que algunos deben de estar en el huerto de Getsemaní. Quizás usted tenga alguna pregunta sin responder o esté pasando por alguna prueba difícil. Pienso que podemos resumir de la enseñanza de este pasaje que seguir el plan de Dios implica hacer cada día lo que Él quiere que hagamos. Recuerdo una vez un hombre que me decía que la vida cristiana no se trata de muchas decisiones, sino de una: vivir para Cristo. Reconocer a Dios personalmente no quita el potencial de sufrir y pasar por dificultades. De hecho, puede ser que usted las esté experimentando en este preciso momento. Aún así, Dios ha diseñado esa prueba para transformarlo a usted, para que pueda ser lo que Él quiere que sea, lo que debemos ser. Por eso, me gustaría terminar en este momento orando a Dios. Hay muchos que nos están escuchando en este momento a través de la radio, a través de Internet, y tal vez están pasando momentos muy difíciles que tal vez ni me puedo imaginar. Pero quiero orar por usted, para que usted le permita a Dios cambiar su corazón para entender lo que Él quiere que usted viva, pase y soporte. Ninguno de nosotros está exento de vivir problemas, dificultades, momentos duros, tal vez la pérdida de alguien, pero permítale a Dios, a través de su palabra y de la oración, que Dios cambie su corazón. Tal vez está orando equivocadamente, orando para que Dios cambie las cosas, para que Dios cambie y haga lo que usted piensa que debe hacer. Pero tal vez usted tiene que orar para que Dios le cambie su corazón. Me gustaría orar por ustedes. Acompáñeme. Si en este momento lo puede hacer, cierre sus ojos allí. O acompáñeme orando a Dios. Padre, te alabamos. Estamos muy contentos de estudiar tu palabra. Qué pasajes más increíbles, más maravillosos, donde vemos
lo que tú tuviste que sufrir, tu agonía por cada uno de nosotros, al cargar sobre ti el pecado de todos nosotros. Por eso en este momento oro por mis queridos hermanos y hermanas, personas mayores, jóvenes que tal vez están pasando momentos de dificultad, que tú les sostengas, les fortalezcas, que puedas cambiar su corazón, Señor, para entender lo que tú quieres que vivamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Hoy a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre